bendiga. Hoy es un día nuevo, lleno de las nuevas misericordias del Señor. Hoy estamos muy felices de compartir este pequeño momento con ustedes y que nos permitan entrar a sus casas a llevar una porción de palabra. Los invito hoy a que dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida a recibir ese mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Nosotros muy agradecidos nuevamente por tener este privilegio de compartir ese espacio con ustedes, anhelando otra vez encontrarnos allá en la mesa o nuevamente en la iglesia y poder compartir nosotros. En este momento nos toca en la brecha, como dice el pastor Olger, batallar todos nosotros frente a todas las dificultades que nos pone el enemigo, pero aquí estamos con el corazón dispuesto, alegres de compartir un momento con ustedes y obviamente pues con la presencia del Espíritu Santo en compañía de nuestro amado Jesucristo y Dios grande Padre. Iglesia, buenos días, qué rico poder saludarlos una vez más, una nueva oportunidad esta mañana de viernes. El Señor en su misericordia nos permite tener un nuevo día para estudiar su palabra, escudriñar su palabra, aprender cada día más de Él. Y queremos invitarlos a que oremos, a que le pidamos al Señor juntos que la palabra que tenemos hoy para estudiar sea de gran bendición, nos edifique y nos dé herramientas para trabajar en la obra, que nos dé herramientas para enseñar a otros, cosas que a Dios le agradan, cosas que nos sirven mucho. Entonces, iglesia, los invito a que cerremos nuestros ojos, hay un tiempo de devoción, cerramos los ojos para no distraernos. Y vamos a clamar al Señor por su dirección. Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios eterno, queremos darte gracias, primero que todo, por este nuevo día, por esta nueva mañana que nos permites tener, que nos regalas, porque en tu misericordia esto es un regalo. Poder levantarnos una vez más, Señor, en medio de toda esta situación mundial, en medio de toda la dificultad, saber que nosotros como hijos tuyos estamos privilegiados, porque tú nos guardas y nos cuidas, Señor. Padre, quiero pedirte que en tu majestad, en tu misericordia, Dios, bendigas este tiempo de oración, este tiempo de estudio de la palabra, que por medio de tu Espíritu Santo nos enseñes la palabra, nos guíes, nos des herramientas útiles para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestras familias y para que podamos bendecir a otros, Señor. Te damos gracias, Padre, acompáñanos a esta breve porción de la palabra que vamos a estudiar. Guíanos y enséñanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, Sabrina va a iniciar leyéndonos un pasaje que se encuentra en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel. Y los invito a que tengan listas, si tienen más de una Biblia, perfecto, que las tengan a la mano. Si no, con la misma Biblia que tienen, vamos a ver 3 pasajes más, aparte del que vamos a iniciar, que va a ser el texto base de lo que vamos a estudiar, de lo que vamos a aprender. Entonces, prestemos atención a la lectura. Bueno, hermanos, yo los invito a que cojan su espada el día de hoy y abran sus Biblias en Ezequiel, capítulo 43, versículo 12. Y dice así: esta es la ley fundamental del templo, santidad absoluta. Amén. Es una porción pequeña, pero iglesia, si uno se pone a escudriñar la palabra, se encuentra con unas cosas muy interesantes, muy bonitas y muy útiles. Personalmente estoy muy contento porque esta palabra me la dio el Señor y en oración me mostró lo que había que enseñar, me mostró lo que había que hablar. Y quiero que entremos en materia, quiero que entremos en tema para que nos edifiquemos. El versículo, primero no lo leímos completo, solo leímos la parte inicial del versículo, que es donde se encuentra la instrucción. Encontramos varias palabras claves ahí para tener en cuenta. Esta es la ley fundamental del templo, leyó Sabrina, y en la versión mía que estamos leyendo es la Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera está escrito de otra forma, por eso quisimos leerla de esta, para que podamos entender lo claro del mensaje. Esta es la ley fundamental del templo, y en signos de exclamación, como queriendo resaltar la importancia de lo que se va a decir en este momento, dice santidad absoluta. Entonces, empecemos por escudriñar. Esta es la ley. ¿Qué entendemos por una ley, iglesia? Una ley es una instrucción, es una guía,
es un mandato, el nombre que le queramos poner para indicar que es una ordenanza que se le da a un grupo de personas o a una persona en específico, a una nación completa. Leyes son guías, lineamientos que tiene la persona para dirigirse de forma correcta en medio de la sociedad. En este caso, en el Evangelio, en los caminos del Señor, en todo lugar donde estemos nosotros habitando. Esta es la ley, esta es la ordenanza. ¿Qué nos refleja una ley? Nos refleja una instrucción, pero nos refleja también que detrás de esa instrucción, detrás de esa orden que significa ley, hay una figura de autoridad, una figura de superioridad frente a nosotros que está dando la orden. Conocemos, por ejemplo, en el Código de Tránsito que tenemos una ley muy sencilla, por ejemplo, no cruzarse los semáforos en rojo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos cruzamos el semáforo en rojo? Viene una figura de autoridad que está detrás de esa ley, soportando esa ley, a exhortarnos, a imponernos en su efecto un comparendo, inmovilizarnos el vehículo. Muchas cosas pueden pasar si infringimos esa ley. Entonces, esa ley, fuera de que nos muestra una instrucción, nos está mostrando una figura de autoridad que está detrás de esa ley, una figura de autoridad que está respaldando esa ley dada. Entonces, ahora, no solamente dice esta es la ley, dice fundamental. Dice, esta es la ley fundamental. ¿Qué entendemos por fundamental? Algo que requiere prioridad, de urgente cumplimiento, que hay que tener muy presente para obedecer. En nuestra casa hay cosas fundamentales y hay cosas que no son fundamentales, simplemente se tienen y ya. ¿Qué es fundamental, por ejemplo, en nuestra casa? Pagar los servicios para que no nos los corten. Eso es algo fundamental. ¿Qué otra cosa fundamental hay en nuestras casas? Tener comida en la alacena, es fundamental. ¿Y qué no es fundamental? Comprar más cobijas si ya tenemos cobijas. ¿Qué no es fundamental? Comprar muebles si ya tenemos muebles. ¿Sí? Entonces hay una diferencia entre lo que es fundamental y lo que no. Y aquí se está resaltando que es una ley fundamental. Quiere decir que es una orden que requiere de urgente cumplimiento. Ahora, no solamente dice que es una ley y que es fundamental. El versículo dice que es del templo. Aquí no está diciendo que de la casa, del colegio, del trabajo, del parque, no. Es una ley fundamental del templo. ¿Qué entendemos por templo? Es el lugar, para este caso de la época en Ezequiel, está hablando del templo, los muros que se conocían, que edificó el rey Salomón y que se venía sosteniendo hasta la época, que para este caso había sido destruido por Nabucodonosor, pero se entendía que el templo era el lugar donde estaba la presencia de Dios, donde el pueblo podía ir a buscar la presencia del Señor, donde Él descendía a bendecir el pueblo, a dar las instrucciones, a guiar. Eso es el templo en esta porción de la palabra, el lugar donde habita el Señor. Entonces, una ley fundamental del templo. Eso le da un nivel de importancia muy grande a esa palabra. Y ni siquiera hemos entrado a mirar cuál es esa ley. Pero es necesario que tengamos claro estas palabras clave que nos está dando. ¿Cuál es la instrucción y cuál es la ley? Nuevamente lo repito, en signos de exclamación, dice santidad absoluta. ¿Qué entendemos por santidad? Vamos a leer una definición de santidad y vamos a interpretar un poco. Bueno, en la definición bíblica de santidad dice, proviene de la traducción de la palabra hebrea santo, que significa separado. Por eso se considera una característica de las personas que se mantienen separadas o alejadas de todo aquello que es impuro. Perfecto. Entonces, la palabra santidad viene de santo, que significa separado o apartado. Entonces, santidad absoluta en el templo del Señor quiere decir que es un lugar separado y apartado para un fin específico. En este caso, tener un encuentro con Dios, recibir la instrucción de Dios. Ese lugar, ese templo, era un lugar que debía ser santo, pero no solo santo, sino absolutamente santo. Todo.
estaba la instrucción de reparar las grietas, de mantenerlo limpio, ¿cierto? De velar que el templo estuviera en condiciones óptimas, en perfectas condiciones de ser posible, porque era Dios mismo el que habitaba ahí, ¿cierto? Entonces, listo, ya tenemos claro lo que significa la ley, que es fundamental, que es del templo específicamente, y tenemos claro cuál es la ley, santidad absoluta. Pero ¿qué aplicación le podemos dar nosotros a nuestra vida diaria? Porque aquí estamos hablando de una época que pasó hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Una instrucción que fue dada al profeta Ezequiel. Pero necesitamos hacerle la aplicación personal. Y aquí es donde quiero que iglesia nos metamos juntos y nos concentremos a lo que vamos a aprender, a lo que el Señor nos va a enseñar. Y vamos entonces a enfocarnos en la palabra templo. Aquí eran los muros. En la actualidad, año 2020, según la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18 al 20, encontramos algo muy especial. Bueno, hermanos, entonces vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 18 al 20. 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 18 al 20. Y dice: huyan del pecado sexual. Ningún otro ha pecado tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Perfecto. Retomo. Aquí estamos hablando de los muros del templo. Y aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, el Señor nos está diciendo que ahora el templo ya no son los muros, que ahora el templo somos usted y yo, que ahora el templo es cada miembro de la iglesia. Y quiero que lo digamos a título personal, usted que está escuchando, y diga: yo soy el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Un templo que debo cuidar, porque a precio de sangre fue comprado. En la segunda carta a los Corintios, también capítulo 6, versículos 14 en adelante, dice lo siguiente: no se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Hasta ahí. Templo del Dios viviente. Entonces, primera carta a los Corintios 6, 18 al 20 dice que somos templo del Espíritu Santo. Y nos está hablando del pecado sexual. Encontramos una clase de pecado, que no es el único. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18, encontramos que somos templo del Dios viviente. Estos dos pasajes nos dejan ver algo que es muy serio. Y entonces quiero que le hagamos la aplicación de Ezequiel 43:12 a esta nueva descripción del templo que somos usted y yo, hermano y hermana. Esta es la ley, ordenanza fundamental de urgente cumplimiento que estamos tratando del templo, de mí. Usted y yo tenemos una ley, una ordenanza de Dios que es fundamental, de urgente cumplimiento. ¿Cuál es esa ordenanza? Santidad absoluta. Entendiendo que la palabra santidad viene de santo, entonces usted y yo, hermano, tenemos que ser apartados voluntariamente. Dios no obliga a nadie. Él es todo un caballero. Y Él no va a obligar a nadie a hacer las cosas. Pero toda acción tiene una reacción. Y todo lo que decidamos puede traer consecuencias, sean buenas o sean malas. Cada uno de nosotros debe decidir ser apartado, absolutamente apartado, no por pedacitos. No que el pie derecho es santo y el pie izquierdo es de servicio al diablo, no señor. Que el pie derecho se arrodilla a orar, la rodilla se dobla contra el piso a clamar,
mientras que la pierna izquierda está bailando merengue. No es así, es absoluto. Santidad absoluta debe haber en nosotros voluntariamente, por amor a la obra de la cruz. Debe haber ese deseo de vivir en santidad. Entonces, fíjense que tenemos una ordenanza, una instrucción, que la figura de autoridad que está detrás de esa instrucción es Dios mismo, que nos dice que es de urgente cumplimiento, que es fundamental para este templo donde habita el Señor, que es templo del Dios viviente, que es templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Santidad absoluta. Ahora quiero que hagamos una cosa. Vamos a leer un pasaje más que se encuentra en Deuteronomio, para que miremos un poquito más a fondo, bueno, ¿y qué es esa santidad en la que yo debo vivir? Debo decidir estar apartado de todo lo que conlleva el pecado. Debo decidir voluntariamente no pecar, seguir un camino de rectitud, un camino de obediencia a la palabra. Eso es vivir en santidad. Pero hay pasos y hay cosas que el Señor nos da a seguir como una guía, como lo leíamos ahí: tener cuidado con el pecado sexual, la pornografía, la masturbación, el sexo que no sea con su esposa o su esposo, ¿sí? Tenemos aquí por este lado el no unirnos en yugo desigual con las personas que no creen. Ningún tipo de sociedad con incrédulos va a resultar bien. Si usted tiene un negocio o la idea de montar un negocio y usted tiene la idea, pero su vecino no creyente tiene la plata, no se le ocurra que porque él tiene la plata se puede montar el negocio y todo va a salir bien. No, va a haber dificultades, va a haber problemas con esa persona no creyente. Lo mismo en el matrimonio, como para ponerlo en un nivel más elevado. Quien se quiere casar o ennoviarse con una persona que no es creyente, se va a encontrar con muchas dificultades porque la palabra misma está declarando que no hay comunión. Dios mismo está diciendo que eso no funciona. Entonces, hermano, sáquese de la cabeza que usted puede convencer a la muchacha para que se convierta a Cristo y ser una pareja bonita. No, sáquese esa idea de la cabeza porque el Señor mismo está declarando que eso no va a ser así. Lo mismo para usted, señorita. Si tiene en la cabeza la idea de que el muchacho guapo que le gusta lo va a convertir a Cristo, se está engañando, porque no va a ser así. Va a ser usted quien termine en el mundo, en los caminos detrás del enemigo, porque esa otra persona es quien la va a arrastrar o lo va a arrastrar al abismo, a apartarse de Cristo. Entonces nos encontramos en Deuteronomio, capítulo 23, versículo 12 en adelante. Del versículo 9, toda esa porción de la palabra está hablando de algo llamado las leyes sanitarias. Lo voy a leer de la Biblia, la versión Reina Valera de 1960. La versión que ya leí hace un momento fue la versión 2015. Entonces dice aquí: tendrás un lugar fuera del campamento, está hablando Dios, a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Iglesia, ¿qué viene siendo entonces que nuestro templo esté bien cuidado, esté en orden? Primero, el templo debía permanecer limpio. Eso me dice a mí, eso me indica a mí que el hecho de que estemos en cuarentena y no podamos salir porque hay una instrucción de una autoridad, eso no es excusa para que sean las 3 de la tarde, hermano o hermana, y usted no se haya bañado todavía. Eso no es una excusa para que usted esté con la ropa cochina de 8 días que se la lleva poniendo, que ya se quita las medias y quedan paradas solas, porque no se puede salir. Entonces, ¿para qué me pongo otra ropa si la voy a empuercar? Y no la necesito empuercar, me quedo con la misma ropa y ya lleva 8 o 10 días con la misma ropa, hermano o hermana, y eso ya huele hediondo. Y el templo del Señor, que es usted y yo, debe permanecer limpio. Entonces, hay que bañarse, hermano, hay que hacer ese aseo, hay que permanecer impecables, bien peinaditos, bien elegantes, oliendo a rico. ¿Por qué? Porque aquí dice: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. ¿Cuál es su campamento, hermano? Su casa. Ahorita ese es el campamento donde estamos librando las batallas diarias contra el enemigo en oración,
en estudio de la palabra y es necesario que ese campamento esté limpio. Listo, usted se levantó, se bañó, se cambió, pero su casa está hecha un chiquero o parece una cochera, el piso cochino, regado de sopa, cebolla por todo lado, el desorden en la cocina, en la sala, en la habitación. Hermano, eso tampoco es tener el templo organizado. Había una instrucción de que el templo deberían repararse las grietas. ¿Qué quiere decir? Que debía estar siendo cuidado, cuidar ese templo de que no hubieran grietas, de que no se dañara. Hombre, usted come lo que no debe comer, come de la manera que no debe comer, no hace ejercicio, no cuida este templo que es del Señor. Entonces, primero no lo mantiene limpio, y perdóneme que no me incluya, pero pues yo lo hago. No lo mantiene limpio y ahora encima tampoco lo cuida. Esta cuarentena no tiene que ser excusa. Cuarentena no significa dormir. Cuarentena no significa comer desmedidamente y desordenadamente. Cuarentena no significa tener la casa como una cochera. Dios es un Dios de orden, no un Dios de cochinos. Y es necesario, hermano, que si usted quiere librar buenas batallas en oración y ver la gloria de Dios, el campamento, su casa, su templo, permanezcan limpios. ¿Por qué dice? Para librarte, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. Para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. Santo, apartado de lo malo, de lo sucio, de lo que contamina. Que el piso esté limpio, hermano, que la cama esté tendida, que la ropa que tiene puesta sea ropa limpia, que su casa esté en orden. El primero que debe dar el ejemplo a los vecinos es usted y yo. Tenemos que ser de ejemplo para las personas que nos ven. ¿Cómo es que estos están en cuarentena y permanecen con su mejor pinta? Porque Dios habita en medio del campamento. ¿Qué pasa si no hacemos eso? ¿Qué pasa si no está limpia nuestra casa, nuestras vestiduras y nuestro templo como tal? Dice aquí la palabra, para que Dios no vea en ti cosa inmunda. ¿Por qué? ¿Qué pasa si Dios ve cosa inmunda en nosotros y en nuestra casa? Dice, y se vuelva en pos de ti. O sea, que Dios llega a su casa, hermano, la ve así de cochina y dice, no, ahí yo no entro. A esa casa yo no entro, porque yo soy santo y no me voy a empuercar pisando ese mugrero que tiene usted ahí. Porque llega a habitar en su templo, a llenar su corazón y no puede porque está sucio el corazón, de pecado, de malos pensamientos, de malos deseos. Está el corazón vuelto una cochera también. Y es necesario que el templo esté limpio. Entonces, si usted quiere librar sus batallas y levantarse a las 3 de la tarde a un clamor sin bañarse, sin organizar su casa, no espere respuesta, porque Dios no habita donde hay desorden. Entonces, me gusta esta palabra que nos muestra el Señor en Ezequiel, porque la aplicación es muy elemental, hermano y hermana. La aplicación es muy, muy elemental. Algo tan sencillo como asearnos, bañarnos, estar bien peinados, bien afeitados, con los dientes bañados. Todo limpio y la casa limpia, tenga la plena seguridad, hermano, de que Dios va a estar ahí habitando al lado suyo, que sus clamores van a ser escuchados, van a venir respuesta a sus oraciones. Pero si usted no haya respuesta y está esperando una respuesta de Dios y clama y no ve por qué la respuesta, pues de pronto examine estas cosas, si es que de pronto su casa no está en el orden que debería estar. Y yo lo animo y lo invito, hermano, a que tengamos una casa donde el Señor se sienta a gusto, se sienta cómodo. Dios es un Dios de orden, lo repito, no un Dios de cochinos. Por tanto, usted y yo tenemos que estar impecables delante del Señor todo el tiempo. ¿Sí? No le digo que se ponga ropa nueva, no, que se ponga ropa limpia, que es distinto. ¿Sí? ¿Pasa? Sí, claro que sí, hermanos. Hay que tener en cuenta de todo este compilado que hemos intentado preparar para ustedes y es, uno, la ley la tenemos dividida como en 3 partes y es la autoridad que Dios ha impuesto o ha puesto sobre nosotros. Esa ley es de cumplimiento fundamental. Hablaba Alexander de que todo lo que es fundamental en nuestra casa y poniéndolo en contexto de todo, lo mínimo que podemos tener es un corazón dispuesto y limpio al Señor y de Él su entorno, ¿sí?
nosotros no podemos, es como si nosotros fuéramos a ir a un restaurante y su aspecto no nos da el mayor deseo de ingresar simplemente por el aspecto. Dios no nos juzga por nuestro aspecto físico, pero sí nos está invitando y nos está dando una ordenanza que lo más básico que tenemos que tener es nos da los ejemplos en las lecturas de todos los pecados que podemos llegar a cometer. Ya sabemos que no hay persona en el mundo que no cometa pecados, sino todos estamos expuestos a cometer, porque el único perfecto que no los comete es Dios, es Jesucristo. Él es el único que no va a cometer pecado, pero nos invita a mantenernos pulcros, a mantenernos en esa santidad. Y eso incluye, hermano, nuestro contorno, o sea, nuestro templo es el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo es nuestro cuerpo. Ahora, exacto, ahora, nosotros, ¿cómo vamos a cuidar este templo si nuestro alrededor está mal? ¿Sí? Nos exponemos a muchas cosas. Cuando nosotros tenemos una casa desordenada, nos exponemos a la pereza, nos exponemos a empezar a evitar que el Señor ingrese en nosotros. ¿Por qué? Porque ya no queremos levantarnos temprano a orarle, porque ya nos da pereza, si nos da pereza mantener la invitación al Señor nosotros mismos. El Señor, sí, Él nos acompaña en todas las dificultades, Él está todo momento con nosotros, pero póngase en los zapatos del Señor. Cuando usted lo invitan a una casa, lo invitan a una fiesta, usted se pone su mejor ropa, o usted tiene un invitado a almorzar, usted pone su casa reluciente porque quiere mostrar que usted es una persona digna de recibir una visita, digna de compartir con esa persona. Ahora, ¿quién más aún que preparar nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestro corazón para el invitado más grande que es Jesucristo? O sea, por favor, es prepararnos y estar lo más nosotros íntegros en belleza de limpieza. Y Señor, por favor, siéntate aquí en mi casa, porque si lo hago para alguien del mundo, ¿por qué no lo voy a hacer por ti? Que eres más importante que los demás, eres el Dios supremo, eres la persona más importante del mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo no le vamos a decir, Señor, te preparé este espacio, te preparé este templo para que tú vengas a desayunar conmigo, vengas a orar conmigo, vengas a acompañar, vengas a tomarte un tinto conmigo, a hacer una charla conmigo? Entonces es preparar todo este tipo de espacio, nuestro templo como tal, el templo del Espíritu Santo, el templo de Cristo, prepararlo para Él, no queriendo decir que, o mejor dicho, explicando que la humildad no tiene nada que ver con la disposición que nosotros hagamos. Dios no requiere un piso en mármol, como lo explicaba Alexander. Dios no requiere de que una casa esté llena de lujos. El lujo más grande que quiere presentar Cristo, que quiere presenciar Cristo en nosotros, es cómo nosotros mantenemos el templo que nos ha dado, la casa del Espíritu Santo, cómo la mantenemos nosotros, y así su entorno. Amén. Esa es iglesia. Resaltando algo que dijo Sabrina, humildad es muy diferente a pobreza. Aquí no se está pidiendo que tengamos un palacio para que Dios pueda venir a habitar. No se requieren pisos de mármol, no se requieren paredes en el mejor material, la mejor pintura y los mejores decorados para que el Señor ahí sí entre a la casa y habite. No, Señor. Se requiere aseo, se requiere limpieza, ¿sí? En el campamento que está nombrando aquí en Deuteronomio, no habían pisos ni en cerámica, ni en mármol, ni nada, era tierra. Pero estaba una mínima instrucción de que abran un hueco, hagan sus necesidades y tapen, porque yo habito en medio y no me voy a contaminar con inmundicias. Entonces, esa es la invitación, que su casa, cualquiera sea la casa, como sea su casa, permanezca bonita, limpia y agradable, ¿sí? Y lo mismo usted, el aseo personal refleja qué tanto está usted caminando con Dios, porque una persona que no se preocupa por su aspecto personal es una persona que no le interesa que Dios esté cerca suyo tampoco. Entonces, hermano, pues espero que la enseñanza sea muy aplicable y muy útil. Si de pronto en estos tiempos de cuarentena se ha entregado un poquito a la pereza,
al que como no puedo salir y nadie va a venir a visitarme, entonces no me afano por tener mi casa en orden. No, el Espíritu Santo habita allí. El Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Por tanto, este templo debe estar limpio y sin grietas, con sus muros reparados. Comenzar por lo fundamental, hermanos. Recuerden que todo es una base, lo fundamental, y ya va empezando a llegar todo aquello que es añadidura en nosotros. Entonces es simplemente prepararnos. Yo les dejaría una invitación abierta. Hagan el ejercicio unos 3-4 días. Levántense temprano, organícense, vayan a la presencia del Señor con esa mejor disposición, con ese corazón limpio, con todo lo que lleva reunirse con la persona más especial para nosotros, la más importante. Haga el ejercicio por 2 o 3 días. El cambio lo sienten, se ve, y el ambiente que va a haber en sus hogares va a ser totalmente diferente. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Esperamos que esta palabra sea de bendición. Para mí lo ha sido, para mi ejercicio personal de estar delante del Señor de una forma lo más posible agradable para Él, a gusto para Él, no solo externamente, sino internamente, que es lo más importante, el corazón. Entonces, iglesia, los invito, los animo a que no olviden el pasaje santidad absoluta, iglesia, eso es lo más primordial en lo que debemos vivir como iglesia, santidad absoluta. De resto, a Dios no le importan las cosas, pero parte de esa santidad absoluta es que todo lo que nos rodea y nosotros mismos estemos apartados como algo especial para Dios. Entonces, iglesia, Dios los bendiga. Muchas gracias por abrirnos este espacio para escucharnos, para compartir con nosotros. Oremos para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a aplicar su palabra, a vivirla y a gozarnos en ella. Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Dios, queremos pedirte que te glorifiques en nuestras vidas. Esta palabra que nos das hoy, Señor, sobre leyes sanitarias, sobre cómo mantener el templo de una manera agradable para ti, Señor, es algo que se torna elemental para que la compañía tuya en nuestras vidas pueda sentirse, pueda vivirse cada día, Señor. Quita de nosotros toda pereza, todo desánimo que pueda haber por causa de esta situación actual de esta pandemia mundial. Quita de nosotros todo desánimo y pereza, Señor, que pueda venir a causa de todo esto. Y danos ánimo, danos valor, danos ese entusiasmo que necesitamos y esa alegría que necesitamos para permanecer cada día disfrutando de tu presencia y tu compañía en nuestras casas, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra, por tu bendición, por bendecir nuestras vidas. Bendice a cada persona que está escuchando esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Les agradecemos mucho el privilegio que nos han dado de entrar a sus casas. Les queda una invitación abierta. En compañía del Espíritu Santo siempre estén y dispongan su corazón al Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Chao, iglesia. Bendiciones.